En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron, y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura de la carta a los Corintios, pues ha de ser tomada para todos nosotros bautizados y más misioneros, como la carta de navegación, el estandarte de todos nosotros, de nuestra vida. Como bautizados, precisamente porque somos llamados a ser misioneros. El hecho de ser bautizados por ser precisamente la triple gracia, ¿no? De ser sacerdotes, profetas y reyes, ese ejercicio profético, pues nos llama a siempre estar en estado permanente de misión. Y lo lindo de San Pablo en esta lectura, y es como tal un lema que como misioneros y misioneros de la juventud debemos tener: ay de mí si no anuncio el Evangelio, ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Y lo tenemos que predicar no simplemente de boca. Predicar a veces suena lo más de bonito. Hacer grandes predicaciones, grandes discursos preciosos. Podremos convencer, podremos derribar montañas, podremos, persuadir a muchas personas a través de nuestro discurso, bien elaborado y teológicamente argumentado, bíblicamente argumentado. Podemos hacer miles de convivencias. Pero si eso que nosotros hacemos nos lleva al Evangelio, lastimosamente estamos como simples funcionarios. Y eso es lo que San Pablo dice en el renglón seguido. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso sería para mí la paga. El ejercicio misionero a veces se nos convierte precisamente en una carga, y el anunciar el Evangelio es un don. Cada uno de nosotros ha sido llamado. San Pablo lo reconoce. He sido llamado, y cada uno de nosotros tenemos que también sentirnos llamados, y por nuestro bautismo a nosotros el Señor nos llama por nuestro nombre. Y cuando nos llama para un ejercicio más específico de misión, ¿qué tenemos que hacer? Responder con nuestras acciones. Y hay que prepararnos muy bien, hay que hacer buenos discursos, pero si nuestra vida, si el ejemplo que nosotros estamos dando, si la manera en cómo estamos viviendo, si la manera en cómo nosotros nos estamos refiriendo a los demás, nos estamos mostrando a los demás, no es pero para nada al Evangelio, mire, podrán tener muchas cruces, pero no los misioneros que no anuncian el Evangelio. Eso lo tenemos que tener muy presente. San Pablo habla de coherencia, porque el Evangelio no es una carga, y para muchos de nosotros a veces el evangelizar, el hacer misión, más allá de conocer muchos lugares, que le hablamos a jóvenes, familias, niños, movilizamos miles y miles de jóvenes, miles y miles de personas, pero muchas veces lo hacemos no a nombre del Evangelio. Se nos olvida eso. San Juan Pablo II hablaba que precisamente el hombre mismo con su vida está escribiendo el quinto evangelio.
¿De qué manera yo lo estoy escribiendo? ¿De qué manera yo lo estoy anunciando? Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Está el ejemplo típico de San Francisco de Asís, que le dice a algunos hermanos, vámonos a predicar. Y se van al pueblo todos, empiezan ahí, piden algunas limosnas, les dan algo de mercado, no dicen ni una sola palabra. Es el franciscano por excelencia. Y cuando vuelven al convento le dicen, hermano Francisco, no fuimos a evangelizar y a predicar, es simplemente porque nos hayan visto, estamos predicando, estamos evangelizando. Ahora nosotros no tenemos un sayal, ustedes muchachos no tienen un sayal, pues nosotros los sacerdotes pues sí, estamos en el cuello clerical y allí, y ahí estamos dando ejemplo. Pero ¿de qué manera estamos viendo, más que todos ustedes muchachos laicos, pues del laicado, cómo están ejerciendo ese ejercicio apostólico de llevar el Evangelio y anunciar el Evangelio con su vida? De ahí viene también ese poema lindo, bueno, estamos santos de jeans y zapatillas, que se le atribuyen a Francisco, en su tiempo se le atribuyeron a San Juan Pablo II, un anónimo. Pero esa es la calidad de santos y esa es la calidad de evangelizadores que nosotros tenemos que ser. Que con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra palabra, demos a los demás realmente ese gesto. Miremos qué fue lo que hizo Jesús. A Jesús lo tenían por el taumaturgo, el mago de turno, el curandero del pueblo, podríamos decir. Sale en sábado, termina su predicación el sábado, ese es el texto inmediatamente después del Evangelio de los 8 días, donde habla con autoridad, donde precisamente expulsa un demonio. ¿Qué es esto? Habla con autoridad. Y esa misma autoridad pues también le da la capacidad de sanar enfermos. Y mire, llega a muchísima gente. Ya muchos de nosotros a veces nos llega muchísima gente, pero simplemente ¿a qué? A buscar a la persona, a buscar el medio. Buscan el fin. El fin siempre tiene que tener sentido. ¿Qué hace Jesús? Sencillo. No se atribuye para sí toda salvar. No. Se va muy temprano en la mañana. Eso es un ejemplo también que para nosotros misioneros tenemos que hacer. Por eso es interesante que los misioneros este año están madrugando un poquito más. A hacer oración, a tener su vida de oración, a estar ahí en oración. ¿Cuántos de nosotros ya cuando salimos en el mundo, nos dejamos abarrotar del mundo y sacamos excusas de que no tenemos tiempo, de que mucho trabajo, que mucho estudio, no sé qué, no sacamos el tiempo para eso? Jesús lo sacaba, sabía que la jornada era extenuante, sabía que todo el mundo lo iba a ir a buscar y buscaba el tiempo un tiempo muerto, en que nadie lo podía molestar. Muy de madrugada, o a veces muy en la noche, una gran vigilia. Pregunta, nosotros sí sacamos ese tiempo para entrar en contacto con el Señor. Démonos cuenta que cada vez que Jesús, en el Evangelio, Jesús se va a orar, se aparta a orar, lo veremos, ya lo hemos visto en la liturgia continua de la semana, que se apartó a orar y que llamó a sus discípulos después del ejercicio de oración. Siempre que va a tomar alguna decisión importante, Jesús se aparta a orar. Antes de la pasión, Jesús se aparta a orar. Aún estando en la pasión, Jesús ora. Se cumple lo que aquí en la central hablamos de esa frase de Michel Quas. Supiéramos escuchar a Dios, supiéramos contemplar la vida, toda la vida nos hablaría de Él, toda la vida sería una oración. Y es estar en esa consonancia de la oración. Si mi vida, si yo quiero anunciar el Evangelio, volviendo a la parte de Pablo, pues entonces el Evangelio se va nutriendo de mi oración. Si yo no nutro mi oración, si yo no me nutro con oración, pueden tener lindos discursos antropológicos, axiológicos, teológicos, pero poco evangelizados. El Evangelio y oración son completamente complementarios. Pero antes de Jesús evangelizar, siempre hacía su oración. Antes de cualquier acción apostólica y misionera, debemos entonces nosotros, a ejemplo de Jesús, aparte de que Jesús más adelante dice, aprendan de mí. ¿Y qué tanto nosotros hemos aprendido de Jesús? A veces nos cuesta. ¿Y orar cuesta? Sí. En la liturgia las horas cuestas, que es bien castón, que es cansona o que es monótona. Sí.
son los elementos que tenemos a nuestra disposición para la oración. Nuestra oración personal, aquí la oración comunitaria, que todos como misioneros oramos por todos. Porque la oración también es un ejercicio de pensar en la comunidad, dejar a un lado nuestro individualismo y pensar en la comunidad. Y aquí aprendemos a orar compartidamente por la comunidad, esa comunidad que se gesta acá, pero también por esa comunidad que se ha de gestar. Y el Señor nos lo enseña. Y el Evangelio no es solamente para que se quede en un solo lugar. Miren lo que le dicen los discípulos. Mira que toda la gente te está buscando. Y Jesús dice, pero no tenemos que ir. Porque el Evangelio, cuando se estanca, no produce frutos. O más bien, cuando el misionero se estanca y se queda en un solo lugar, se acomoda y se le olvida todo. Por eso siempre hay que estar en constante movimiento. Y el Evangelio siempre el Evangelio es dinámico, está en movimiento. Hay de nosotros si no evangelizamos, si no predicamos. Que nuestra predicación sea nuestro testimonio. Y si acaso, y eso es uno de los principios franciscanos, y si acaso, si llegase el momento en que tocare hacerlo, anunciamos con nuestra palabra. Aquí lo decimos, y a veces como que queda en una frase de cajón, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Hagamos vida a eso. El testimonio de Jesús, como se los hablaba a los misioneros hace un tiempo, fue tan atrayente que los mismos discípulos decían, esto es tan nuevo, pero es tan bueno que yo me quedo. Y lo replicaron, y venos acá, ¿no? Ahora, si esto es tan bueno, ¿por qué no lo podemos replicar a la manera como Jesús nos enseña? Pues en nuestra vida tenemos que empezar a practicar más el Evangelio, no como una carga, no como una imposición, sino como un don. Y porque hemos sido llamados. Vámonos al Evangelio de Juan. Ustedes no fueron los que vinieron a mí, sino yo mismo fui quien los escogí. Pero sintámonos privilegiados de estar aquí y de que estamos precisamente llamados a evangelizar a través de nuestro testimonio y, si fuera el caso, por nuestra palabra, sin olvidar nuestro